Hay un tipo de cansancio que ninguna cantidad de sueño puede curar. Un agotamiento que no está en tus músculos o tu cuerpo, sino en algún lugar más profundo, más oscuro, más aterrador de mirar. Y sabes exactamente de lo que estoy hablando, porque hoy te despertaste, sintiendo como si hubieras estado cargando el mundo sobre tus hombros toda la noche, aunque no recuerdas haber hecho nada en absoluto. Y la idea de enfrentar otro día, de responder otro mensaje de texto, de sonreír una vez más cuando alguien te pregunta cómo estás, parece requerir energía que simplemente ya no lo tengo. Y es más, lo aterrador es que no puedes determinar exactamente qué es lo que te está agotando así, porque tu vida, al menos desde fuera, no es tan dura como podría ser. No estás cargando piedras ni trabajando jornadas de 16 horas en una fábrica, pero todavía estás agotado de una manera que hace que cada respiración se sienta como un esfuerzo consciente. Cada decisión se sienta como una montaña inescalable. Y cuando intentas explicárselo a alguien, las palabras suenan débiles, dramático, como si estuvieras inventando excusas para no ser productivo, para no poder seguir el ritmo que todos los demás parecen mantener sin esfuerzo. Y luego comienzas a preguntarte si el problema no está en tus circunstancias, sino en ti mismo, si no eres simplemente débil, perezoso, incapaz de hacer frente a la vida normal que todos los demás parecen llevar tan fácilmente. Y esa pregunta, esta duda sobre tu propia fuerza y valor, consume aún más energía, creando un círculo vicioso en el que estás cansado de estar cansado, avergonzado de no poder. Para explicar por qué algo tan simple como existir parece tan imposible hoy. Y si lo sientes ahora, si estas palabras tocan algo que apenas puedes admitirlo, suscríbete a este canal ahora, porque juntos vamos a explorar algo que Simone Weil, una filósofa que solo vivió 34 años, pero entendió el peso de la existencia humana con una claridad que pocos logran, descubrió sobre la verdadera naturaleza de este agotamiento invisible, sobre lo que realmente te roba la energía cuando no estás prestando atención. Y lo que encontró, dice, contra todo lo que nos enseña la cultura de la productividad y el optimismo tóxico sobre cómo lidiar con el cansancio. Porque Weil no ofrece técnicas de productividad ni listas de cómo tener más energía. Ofrece algo mucho más radical y mucho más veraz. Ofrece una explicación de por qué estás agotado que finalmente tiene sentido, y una manera de vivir con ese cansancio que no pasa por fingir que no existe u odiarse por sentirlo. Así que, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a descender juntos al fondo de este pozo de cansancio inexplicable. Vamos a nombrar lo que te agota en silencio, y vamos a descubrir lo que aprendió Simone Weil cuando ella misma fue aplastada por un cansancio tan profundo que casi la abandona. Completamente destruido. Te has despertado. Y antes incluso de abrir completamente los ojos, has sentido el peso. Ni siquiera puedes describir exactamente qué es ese peso, pero está ahí, presionando tu pecho, haciendo del simple acto de levantarte de la cama una negociación interna que toma minutos preciosos que no tienes. Y miras el día que se alarga por delante y no ves tareas imposibles ni horarios demenciales, solo ves normalidad, banalidad, las mismas cosas que hiciste ayer y anteayer, y sin embargo la perspectiva de repetir todo esto hoy parece consumir toda la energía que teóricamente deberías tener después de 8 horas de sueño. Y lo más confuso es que dormiste, descansaste. Ayer no hiciste nada extraordinariamente agotador, pero te despertaste como si hubieras corrido un maratón durante la noche, y cuando intentas explicarle esto a alguien cercano, cuando dices, estoy cansado, la respuesta llega rápida y bien intencionada, pero completamente inapropiada. Así que descansa más. Tómate unos días de descanso, tal vez. Necesitas unas vacaciones y quieres gritar que no es tanto cansancio, que unas vacaciones no solucionan, que puedes dormir 12 horas y despertarte aún más agotado porque el problema no está en la cantidad de descanso, sino en algo más profundo, más insidioso, algo que te drena desde adentro hacia afuera mientras finges estar bien. Y Simone Weil conocía exactamente este cansancio. Experimentó este cansancio en el cuerpo, en el alma,
En las fábricas de Renault, donde trabajó voluntariamente para comprender el sufrimiento de la clase trabajadora, donde cada día era una batalla no solo contra el trabajo físico, sino contra algo mucho peor, contra la sensación de que tu alma estaba siendo sistemáticamente aplastada, disminuida, vaciada de todo lo que la hacía humana. Y ella escribió sobre ello con una honestidad brutal que corta todas las reconfortantes mentiras que nos decimos sobre por qué estamos cansados. Dijo que hay una especie de agotamiento que no es del cuerpo, sino del alma, un cansancio. Acero que proviene de vivir en constante contradicción con quien realmente eres, de gastar energía manteniendo un desempeño de normalidad cuando por dentro te desmoronas, de sonreír cuando quieres llorar, de decir estoy bien cuando te estás ahogando. Y este cansancio, este agotamiento del alma, es infinitamente más destructivo que cualquier fatiga física, porque no hay cantidad de descanso que pueda curarte. Ninguna cantidad de sueño que pueda restaurar lo que se está perdiendo, porque lo que se está perdiendo no es fuerza muscular o energía celular, es algo mucho más preciado y mucho más difícil de recuperar. Es la vitalidad esencial la que te hace querer estar vivo, la que hace que el despertar parezca más deseable que una obligación, lo que te hace mirar el día con curiosidad en lugar de terror. Y cuando esa vitalidad comienza a escaparse, cuando sientes que se te escapa entre los dedos por mucho que intentes contenerla, el cansancio que queda no es solo fatiga, es desesperación disfrazada de agotamiento. Es el alma gritando que algo anda profundamente mal, pero no puedes oír el grito porque estás demasiado ocupado fingiendo que todo está bien, cumpliendo tus objetivos, obligaciones, mantener las apariencias, y eso es lo que te está matando lentamente, no el trabajo en sí, ni las tareas o responsabilidades, sino la disonancia constante entre quién eres realmente y quién debes pretender ser para sobrevivir en el mundo tal como está estructurado ahora. Y aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La razón por la que estás tan cansado no es porque seas débil o perezoso o estés haciendo algo mal. Es porque estás gastando una cantidad absurda de energía todos los días simplemente para no sentir lo que realmente estás sintiendo, para no pensar lo que realmente estás pensando, para no ser quien realmente eres. Y Simone Weil lo llamó la fuerza de gravedad. Esta presión constante que te tira hacia abajo, que te obliga a conformarte, a suprimir cualquier parte de tu ser. Tú que no encajas perfectamente en la máquina de productividad y consumo en que se ha convertido la sociedad moderna. Y resistir esta gravedad, manteniendo tu individualidad, tu sensibilidad, tu humanidad, en un mundo que constantemente trata de aplanarte, esto consume una cantidad de energía que ni siquiera te das cuenta que estás gastando, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que no queda nada, que te has convertido en solo un caparazón que funciona en automático, haciendo lo que hay que hacer, pero sin ninguna chispa de vida real en tu interior. Y lo más insidioso es que este drenaje sucede en silencio. Sucede en los pequeños momentos que ni siquiera registras como significativos. Sucede cuando te tragas un comentario honesto porque sería incómodo, cuando fuerzas una sonrisa que no sientes, cuando finges interés en una conversación que te aburre profundamente, cuando aceptas algo que va en contra de tus valores más profundos porque es más fácil que confrontarlo, cuando reprimes una emoción real porque no hay espacio ni tiempo para sentirla en este momento. Y cada uno de estos pequeños actos de represión, cada microtraición de ti mismo, consume un poco más de energía y ni siquiera lo notas porque son tan pequeños, tan normales, tan parte de la vida cotidiana que ni siquiera lo cuestionas. Pero al final del día, al final de la semana, al final del mes, te das cuenta de que estás completamente agotado y no puedes señalar un solo gran evento que explique por qué. Porque no fue un gran evento. Fueron 1000 pequeños asesinatos de tu alma que cometiste contra ti mismo sin siquiera darte cuenta de que lo estabas. Mientras lo hacía, Simone Weil vio lo que ocurría a su alrededor en las fábricas, vio a los trabajadores llegar el primer día con un brillo en los ojos y esperanza en el corazón, y vio ese brillo desvanecerse lentamente,
día a día, no porque el trabajo fuera físicamente imposible, sino porque algo más profundo estaba siendo destruido. La sensación de que sus vidas tenían significado, que importaban como seres humanos y no simplemente como engranajes reemplazables de una máquina, y se dio cuenta de que este mismo proceso estaba ocurriendo en todas partes, no solo en las fábricas, sino también en las oficinas, en las escuelas, en familias. En todas partes, los humanos se ven obligados a reprimir su humanidad esencial para encajar en sistemas que fueron diseñados sin tener en cuenta lo que significa ser humano, y el cansancio que sientes ahora mientras lees esto. En otras palabras, es el resultado acumulado de innumerables momentos en los que te has visto obligado a ser menos de lo que eres, a querer menos de lo que mereces, a sentir menos de lo que sientes. Y tu cuerpo, tu alma, lleva la cuenta incluso si tu mente consciente no lo hace. Y la puntuación muestra que estás perdiendo, que algo precioso está siendo perdido, sacrificado, y el peso de esa pérdida es el que llevas sobre tu espalda cuando despiertas agotado sin motivo aparente. Pero déjenme contarles lo que descubrió Simone Weil cuando dejó de intentar explicar su cansancio o justificarlo o curarlo y simplemente comenzó a, mirándolo con la misma atención implacable que le daba a todo en la vida, se dio cuenta de que hay 3 formas específicas en las que la energía vital se drena silenciosamente. 3 ladrones invisibles que operan constantemente, pero que rara vez son nombrados o reconocidos. Y una vez que aprendes a ver a estos ladrones, una vez que puedes identificarlos operando en tu propia vida, algo fundamental cambia. No necesariamente tu situación externa, no necesariamente la cantidad de cosas que necesitas hacer, sino tu relación con el cansancio, tu comprensión de por qué existe y lo que él está tratando de decir. Así que bajemos juntos ahora. Vayamos al fondo del pozo donde operan estos ladrones, nombrémoslos uno por uno, y descubramos qué aprendió Simone Weil sobre cómo vivir con esa verdad sin ser destruido por ella. Porque lo que viene después no es cómodo, no es reconfortante, no te hará sentir mejor de inmediato, pero sí hará algo más importante. Te hará comprender finalmente lo que está pasando. Y la comprensión, incluso cuando sea dolorosa, siempre es mejor que la confusión, siempre mejor que culparse por algo que no es tu culpa, siempre es mejor que creer que tú eres el problema cuando en realidad solo estás respondiendo de forma completamente racional a una situación irracional. El primer ladrón que silenciosamente drena tu energía es algo que Simone Weil llamó atención dividida. Y antes de que pienses que estoy hablando de multitarea o distracciones digitales, déjame explicarte que esto es mucho más profundo y mucho más destructivo que simplemente revisar tu teléfono con demasiada frecuencia. Lo que Weil identificó es que la mayoría de nosotros vivimos en un estado constante de división interna, donde una parte de usted está haciendo lo que necesita hacer ahora, pero otra parte está en otro lugar completamente, preocupada por lo que debería haber hecho ayer, o ansiosa por lo que necesita hacer mañana, o juzgando lo que está haciendo ahora como inadecuado o insuficiente, y esta división constante entre dónde está su cuerpo y dónde está su mente, entre lo que está haciendo y lo que cree que debería estar haciendo, esta fragmentación perpetua de su atención y energía, es como tener un motor en marcha, en 2 direcciones opuestas al mismo tiempo, creando fricción constante, desperdicio de calor, desgaste acelerado, y el resultado es que terminas el día absolutamente exhausto por haber hecho mucho menos de lo que pensabas, porque en realidad no estabas completamente presente en nada de lo que hacías, siempre estabas en parte en otra parte, siempre en parte ausente de su propia vida. Y Weil descubrió esto de una manera visceral cuando trabajó en las fábricas. Se dio cuenta de que no era el trabajo físico en sí lo que la agotaba tanto, sino el hecho de que incluso mientras trabajaba, su mente estaba dividida. Una parte de ella estaba haciendo los movimientos necesarios, pero otra parte observaba la situación con horror filosófico. Otra parte se preguntaba cómo podría ser la vida de millones de personas. Otra parte estaba planeando lo que escribiría sobre ello más tarde. Y esta fragmentación
esta imposibilidad de estar completamente presente en el momento, porque el momento era tan doloroso, o tan banal, o tan insatisfactorio, que necesitaba escapar de él mentalmente, incluso cuando todavía estaba en él físicamente. La dejaba más exhausta que cualquier cantidad de trabajo manual podría hacerlo, porque la división interna consume energía exponencialmente. Es como tratar de conducir un auto con el freno de mano puesto. Estás acelerando y frenando simultáneamente, y el resultado es un desgaste masivo sin ningún movimiento real. Y lo haces todo el tiempo, te despiertas, y mientras te duchas, ya estás pensando en todo lo que tienes que hacer hoy. Y mientras tomas café, ya te preocupas por si tendrás tiempo para terminar todo. Y mientras trabajas, ya estás pensando en qué vas a hacer cuando por fin tienes tiempo libre. Y cuando por fin tienes tiempo libre, ya te sientes culpable por no hacer algo más productivo. Y así pasas todo el día sin estar completamente presente en ninguna parte. Siempre parcialmente ausente, siempre dividido, siempre fragmentado. Y al final del día estás agotado, pero tienes la inquietante sensación de que en realidad no has experimentado nada. Que el día pasó pero no estabas allí. Siempre estabas un paso adelante o un paso atrás. Siempre en otro lugar mentalmente. Y Simone Weil diría que esto no es solo ineficiencia o mala gestión del tiempo. Es una forma de violencia contra uno mismo, es negarse a existir plenamente en el único momento que realmente tienes, que es ahora. Es gastar energía en mantener múltiples versiones de ti mismo, operando simultáneamente en diferentes líneas de tiempo. La versión que hace lo que hay que hacer ahora. La versión que juzga si esto es suficiente, la versión que se preocupa por el futuro, la versión que se concentra en el pasado y mantiene todas estas versiones funcionando al mismo tiempo. De una manera que ninguna cantidad de descanso puede restaurar, porque el problema no es la falta de energía, sino la división de la energía, la fragmentación de la energía, la pulverización de energía en 1000 direcciones simultáneas. Y puedes dormir 12 horas, pero despertarte aún exhausto, porque durante el sueño tu cerebro continuó este trabajo de mantener todas las versiones de ti en marcha. Continuó procesando todas las líneas de tiempo simultáneas. Continuó tratando de estar en todas partes, menos donde estás realmente, que es aquí, ahora, en este momento específico. Y lo más trágico es que, mientras estás tan ocupado estando ausente del presente, el presente pasa. Tu vida está sucediendo. Se están desarrollando momentos únicos e irrepetibles, pero no estás allí para experimentarlos, porque estás demasiado ocupado preocupándote por ellos, o juzgándolos, o comparándolos con algún ideal imposible de cómo deberían ser. Y Weil se dio cuenta de que esta atención dividida no es solo un mal hábito que simplemente podemos decidir dejar, es un síntoma de algo más profundo. Es una señal de que en algún nivel no quieres estar completamente presente en tu vida, porque tu vida tal como es ahora no es lo que quieres que así sea. Ser, y luego te separas. Una parte de ti asiste porque lo necesitas, pero una parte de ti permanece ausente porque la presencia total sería admitir que esta es tu vida, aquí y ahora. No una versión futura idealizada, sino exactamente esto. Y esta admisión es tan dolorosa que preferirías gastar enormes energías evitándola, prefiriendo vivir parcialmente en múltiples realidades imaginarias, en lugar de estar completamente presente en esta realidad concreta. Y eso es lo que te está agotando, no la realidad en sí, sino la negativa a habitarla plenamente, el esfuerzo constante por estar aquí, físicamente, pero en otros lugares mentalmente. Y Simone Weil intentó algo radical. Trató de estar completamente presente incluso cuando la presencia era dolorosa, especialmente cuando la presencia era dolorosa. Practicó lo que ella llamaba atención pura, que no es concentración forzada, sino simplemente estar completamente donde estás, haciendo completamente lo que estás haciendo, sintiendo completamente lo que estás sintiendo, sin división, sin fragmentación, sin ninguna parte de ti planeando lo siguiente o juzgando lo actual, solo presencia total. Y lo que descubrió fue paradójico. La presencia total, incluso en una situación dolorosa, consume menos energía que presencia parcial en una situación agradable,
porque la presencia total elimina la fricción, elimina el motor que trabaja contra sí mismo, elimina la necesidad de mantener múltiples versiones de ti mismo funcionando simultáneamente. Y de repente solo hay una versión, una atención, una experiencia, y aunque esa experiencia es difícil, hay algo profundamente restaurador en estar completamente en ella en lugar de estar dividido entre ella y mil otras cosas. Y tal vez, solo tal vez, parte de tu cansancio no se debe a que tu vida es demasiado dura, sino a que estás tratando de vivirla solo parcialmente, siempre con un pie dentro y un pie dentro, siempre dividido entre aceptar lo que es y querer que sea. Sé diferente, y esa división, mantenida día tras día, año tras año, te agota de una manera que ninguna técnica de productividad o truco energético puede resolver, porque el problema no es la eficiencia. El problema es que estás en guerra contigo mismo, y las guerras internas, incluso cuando son silenciosas, son las más agotadoras de todas. El segundo ladrón que te está robando la energía en silencio es algo que Simone Weil identificó como el peso de las expectativas incumplidas, y no se trata de ambiciones frustradas o metas incumplidas en el sentido convencional. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más penetrante. Se trata del hecho de que te despiertas cada día con expectativas implícitas sobre cómo debería ser el día, cómo deberías sentirte, qué deberías poder hacer, cómo deberían comportarse otras personas, cómo debería funcionar el mundo, e inevitablemente, porque la realidad rara vez se ajusta perfectamente a las expectativas, hay una brecha constante entre lo que esperabas y lo que realmente está sucediendo. Y manteniendo esa brecha abierta, llevando esa disonancia entre expectativa y realidad. Drena energía de manera masiva pero invisible, porque sucede en el fondo. Ni siquiera lo notas conscientemente, pero tu sistema nervioso lo nota, tu alma lo nota. Y llevan la cuenta de esta decepción continua y acumulada. Y al final del día, estás agotado no solo por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Por la distancia entre el día que imaginabas y el día que realmente viviste, y Simone Weil vio esto operando en su propia vida de una manera brutal. Tenía expectativas muy altas para sí misma, expectativas de genio intelectual, de impacto social, de transformación espiritual, y la realidad de su vida, con sus constantes dolores de cabeza, su fragilidad física, sus limitaciones humanas, siempre estaba por debajo de estas expectativas, siempre fallando en ser lo que ella pensaba que debería ser, y llevar esta brecha, vivir en esta perpetua disonancia entre lo que esperaba de sí misma y lo que realmente logró ser, la agotaba más que cualquier sufrimiento físico, porque el sufrimiento físico lo puedes aceptar, puedes trabajar con él, pero la decepción contigo misma, el sentimiento constante de no poder ser quien debería ser, te carcome por dentro para que no haya descanso, porque esta decepción la llevas incluso en sueños. Te acompaña en todo momento porque eres tu propio parámetro y siempre te estás quedando corto, siempre insuficiente, siempre. Fallando en algún estándar imposible que te fijaste pero que no puedes alcanzar. Y lo haces también. Todos los días te despiertas con expectativas sobre ti mismo, expectativas que ni siquiera articulas conscientemente, pero que están ahí operando. Esperas despertarte con energía, esperas ser productivo, esperas ser paciente con las personas difíciles, esperas sentirte motivado, esperas poder hacer todo lo que necesitas hacer, y todavía te queda energía para lo que quieres hacer. Y cuando la realidad no coincide, cuando te despiertas cansado o impaciente, o desmotivado o incapaz de hacer todo a la perfección, hay decepción. Sutil pero constante, un juicio implícito de que estás fallando, y ese juicio, multiplicado por 1000 pequeños momentos a lo largo del día, crea una sensación de peso que llevas sin siquiera darte cuenta de que llevas, una culpa vaga pero persistente de que no estás a la altura de algún estándar indefinido pero inflexible. Y esto es aún peor cuando se trata de expectativas de otras personas. Esperas que las personas sean razonables. Esperas que reconozcan cuando te has esforzado. Esperas que estén a la altura de lo que das.
Esperas para que entiendan sin tener que dar explicaciones. Esperas que el mundo sea justo o al menos coherente. Y cuando esas expectativas son inevitablemente decepcionadas, cuando las personas actúan de maneras que no anticipaste ni aprobaste, cuando el mundo demuestra su indiferencia fundamental hacia tus deseos y necesidades, no lo aceptas simplemente como información neutral sobre cómo son las cosas. Lo llevas como un peso, como evidencia adicional de que algo anda mal, que estás siendo maltratado, que la vida no está funcionando como debería, y mantienes este constante inventario mental de todas las formas en que la realidad no está a la altura de tus expectativas. Esto consume una cantidad absurda de energía. Es como cargar con una enorme lista de agravios que nunca resuelves, pero tampoco dejas ir. Y Simone Weil llegó a un punto de agotamiento tan profundo que se vio obligada a hacer algo radical. Comenzó a practicar lo que ella llamó el consentimiento a la realidad, que no es una resignación pasiva, sino una aceptación activa de que las cosas son como son, no como te gustaría que fueran. Y eso significaba dejar de lado las expectativas, todas ellas, despertarse sin expectativas de cómo debería ser el día, trabajar sin expectativas de reconocimiento, amar sin expectativas de reciprocidad, existir sin expectativas de que el universo se comporte según sus preferencias. Y contraintuitivamente, descubrió que esta práctica no la dejaba más agotada, sino menos, porque de repente ya no desperdiciaba energía manteniendo este constante inventario de decepciones. Ya no comparaba incesantemente lo que es con lo que debería ser. Simplemente estaba lidiando con lo que es. Y hay en eso una sorprendente ligereza, un enorme ahorro de energía, porque dejas de luchar contra la propia realidad y empiezas a trabajar. Con eso, y tal vez parte de tu cansancio inexplicable sea exactamente eso. Estás agotado no por las cosas que suceden, sino por la resistencia constante a ellas, por el trabajo invisible pero hercúleo de mantener expectativas sobre cómo todo debería ser diferente. Y esta resistencia opera todo el tiempo. Es como caminar con los músculos permanentemente contraídos contra algo que no cede. Y puede que no te des cuenta conscientemente de que estás haciendo esto, pero tu cuerpo lo nota, tu energía lo nota, y al final del día el resultado es un agotamiento profundo, que ninguna explicación externa puede justificar porque la causa real no es externa, es interna, es el trabajo invisible de llevar expectativas incumplidas como piedras en la espalda, y cuanto más vives así, más pesadas se vuelven las piedras, porque cada nueva expectativa frustrada se suma a la colección, cada nueva decepción se suma al inventario. Y eventualmente estás cargando con tal peso que despertar ya se siente como una tarea hercúlea, porque sabes que pasarás todo el día acumulando más peso, más expectativas frustradas, más evidencia. Que tú, o el mundo, o ambos, no están logrando ser lo que deberían ser. Y Simone Weil intentó algo que parece imposible. Trató de vivir un día a la vez sin proyectar expectativas en ello. Trató de aceptar a cada persona exactamente como era, sin esperar que cambiara, o mejorara, o respondiera. Y lo que pensó que debían ser, trató de acoger su propia vida, con todas sus limitaciones y dolores e imperfecciones, como si fuera un regalo más que un problema a solucionar. Y no fue fácil. Fracasó una y otra vez. Pero cada vez que lo logró, aunque fuera por unos momentos, hubo un profundo alivio, una sensación de que habían puesto un peso enorme en el suelo. Y tal vez necesites hacer lo mismo. Tal vez necesites empezar a notar cuántas expectativas tienes sobre cómo debe ser el hoy, sobre cómo deberías sentirte, sobre lo que deberías poder hacer, sobre cómo debería comportarte la gente. Y tal vez necesites preguntar, muy gentilmente, si es posible dejar de lado algunas de esas expectativas, no porque dejes de querer que las cosas mejoren, sino porque reconoces que cargar con expectativas incumplidas es un trabajo invisible que te está matando poco a poco, y que tal vez, solo tal vez, hay una manera de vivir que es más liviana, porque se basa en aceptar lo que es, en lugar de luchar constantemente contra lo que no es. Y eso no significa que dejes de intentar hacer mejorar las cosas,
simplemente significa que dejas de desperdiciar energía. Al resistir la realidad mientras intentas cambiarla, trabajas con lo que es en lugar de contra lo que debería ser. Y este sutil cambio de orientación puede hacer una gran diferencia en cuánto peso llevas y qué tan agotado te sientes al final de cada día. Pero antes de que exploremos cómo hacer este cambio de orientación, todavía hay un tercer ladrón de energía que necesita ser nombrado. Y este es quizás el más insidioso de todos, porque opera tan profundamente en lo invisible que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que existe. Y una vez que descubren lo que, es decir, muchas cosas sobre su inexplicable cansancio, finalmente tendrán sentido como nunca antes lo hicieron. Pero antes de revelar a este tercer ladrón, necesito hacer una pausa y saber de ti. ¿Dónde estás viendo este video ahora mismo? ¿Desde qué parte del mundo buscas respuestas a este cansancio que nadie más parece entender? Deja tu ciudad, tu país en los comentarios, porque hay algo profundamente reconfortante en saber que alrededor del planeta hay otros como tú, que también sienten este peso invisible, que también se despiertan agotados por sin razón aparente, que también están tratando de entender qué les está robando su energía en silencio. Y tal vez Simone Weil, donde quiera que esté ahora, estaría sonriendo al saber que sus observaciones sobre el agotamiento humano continúan ayudando a las personas décadas después de su muerte. Personas como usted, que han tenido el coraje de admitir que algo no está bien y que quieren entender qué es. Así que díganme, ¿desde dónde nos miran? Y luego juntos exploraremos a este tercer ladrón de energía, y les prometo que cuando vean lo que es, cuando finalmente puedan nombrarlo, algo cambiará, no necesariamente tu situación externa, sino tu comprensión de lo que está sucediendo. Y la comprensión, incluso cuando sea dolorosa, es siempre el primer paso hacia la transformación. El tercer ladrón que silenciosamente está drenando tu energía es algo que Simone Weil llamó la violencia de la necesidad. Y esto requiere una explicación cuidadosa porque no estamos hablando de necesidades físicas básicas como comida o refugio. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más destructivo. Estamos hablando de cómo has sido condicionado a creer que necesitas ciertas cosas para ser digno, para ser amado, para tener valor, para tener derecho a existir. Y este condicionamiento opera tan profundamente que ni siquiera lo notas. Solo sientes la presión constante de tener que ser más, hacer más, lograr más, demuestra más, porque en algún nivel fundamental has internalizado la creencia de que quién eres ahora, cómo eres ahora, no es suficiente. Necesitas agregar algo, lograr algo, convertirte en algo diferente antes de merecer descanso, aceptación, amor. Y esta creencia no articulada, pero profundamente arraigada, te obliga a vivir en un estado constante de persecución, siempre corriendo detrás de algo que finalmente te hará suficiente. Y lo que hace que esto sea tan agotador no es la carrera en sí, sino el hecho de que el destino sigue moviéndose cada vez. Que logras algo que pensabas que te haría suficiente. La barra se mueve. Descubres que todavía no es suficiente. Todavía falta algo. Y luego comienzas a correr de nuevo. Y sigue, porque la premisa fundamental es incorrecta. La idea de que necesitas ganarte tu propia dignidad es incorrecta. Pero te han condicionado tan profundamente a creer esto que cuestionar esa creencia parece peligroso, parece pereza o darse por vencido, cuando en realidad es cordura. Cuando en realidad es el reconocimiento de una verdad básica sobre la existencia humana que la cultura trabaja incansablemente para hacernos olvidar que ya eres digno, ya tienes valor, no por nada que te es o conquistado, sino simplemente porque existe. Y Simone Weil vio esta violencia operando en todas partes. La vio en los trabajadores de las fábricas que internalizaron la creencia de que su valor como humanos dependía de su productividad, que si no producían lo suficiente, no merecían pago, respeto, incluso existencia. Lo vio en sí misma cuando se juzgó a sí misma sin piedad por no ser capaz de hacer todo lo que pensaba que debía hacer,
por no ser tan brillante como su hermano matemático, por no ser capaz de superar el dolor cuando los dolores de cabeza. La paralizó, y se dio cuenta de que esta interiorización de la necesidad de probarse a uno mismo constantemente no solo era psicológicamente dañina, sino espiritualmente destructiva, porque convertía toda su existencia en desempeño, en una prueba constante que nunca podía pasar definitivamente. Siempre había otra prueba necesaria, otro estándar que alcanzar antes de que finalmente pudiera descansar en la certeza de su propio valor, excepto que el descanso nunca llegó porque el sistema está diseñado para asegurar que nunca llegue, porque si descansaba, si dejaba de correr, si aceptaba que es suficiente como si lo fueras, dejarías de ser útil a los demás. Un sistema que depende de tu perpetua insatisfacción contigo mismo para seguir funcionando y lo sientes operando en tu propia vida, aunque nunca lo hayas pensado en esos términos. Lo sientes en la culpa que aparece cuando te tomas un día de descanso sin haber logrado algo primero. Lo sientes en la ansiedad que surge cuando no estás siendo productivo. Lo sientes en la voz interior que te pregunta constantemente ¿qué hiciste hoy? ¿Qué lograste? ¿Cómo te acercaste a convertirte en alguien digno de respeto y reconocimiento? Y esa voz es nunca estás satisfecho, no importa cuánto hagas. Siempre hay más que podrías haber hecho. Siempre hay evidencia de que no te esforzaste lo suficiente. No fuiste lo suficientemente disciplinado. No fuiste lo suficientemente bueno. Y mantener esta vigilancia constante sobre tu propio valor, este juicio perpetuo sobre si has hecho lo suficiente para merecer existir hoy, consume una cantidad de energía que es difícil incluso de medir, porque es tan constante, tan omnipresente, tan normalizada, que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Simplemente siente el resultado, el profundo cansancio de no poder nunca simplemente ser, de tener que estar siempre. Conquistar, probar, justificar tu existencia a través del desempeño. Y lo más cruel es que cuando estás demasiado agotado para rendir, cuando el cansancio finalmente te obliga a parar, hay una culpa adicional, porque ahora no solo estás fallando en lograr más, sino que no estás logrando ni siquiera mantener lo mínimo, y esa culpa consume energía adicional, creando un círculo vicioso en el que estás cansado de tratar de demostrar tu valía, pero también culpable por estar cansado porque estar cansado significa que no estás demostrando lo suficiente, y no hay manera de salir de este ciclo mientras aceptas la premisa fundamental de que su valor debe ganarse en lugar de simplemente reconocerse como inherente a su existencia. Y Simone Weil luchó con esto toda su vida. Nunca pudo escapar por completo de la creencia de que necesitaba hacer más, ser más, contribuir más para justificar su lugar en el mundo. Pero tuvo momentos de claridad en los que vio la locura de ello, donde se dio cuenta de que se estaba matando lentamente tratando de demostrar algo que nunca debería necesitar ser probado, que ella ya era digna, que ya tenía valor. No por su filosofía o su activismo o su intelecto, sino simplemente porque lo era, humana, simplemente porque existía. Y en esos momentos de claridad experimentó algo que ella describió como gracia, una repentina ligereza donde todo el peso de tener que demostrar su valía simplemente se desvaneció, donde ella podía simplemente estar, simplemente existir, simplemente respirar sin convertir siquiera la respiración en una actuación que necesitaba ser juzgada. Y esos momentos fueron raros y breves, pero le mostraron que había otra manera de existir. Una manera que no requería esta constante vigilancia exhaustiva sobre su propio valor. Una manera que no convertía cada acción en una prueba de su dignidad. Y tal vez tú también. Si has tenido momentos así, raros momentos en los que de repente no te juzgabas, no medías tu valor, no comparabas tu desempeño con algún estándar imposible, momentos en los que simplemente estabas vivo y eso era suficiente. Y si has tenido esos momentos, aunque solo hayan durado segundos, sabes cuán diferente es la calidad de la energía en esos momentos. Qué ligero es existir cuando no estás cargando con el peso de tener que demostrar constantemente que mereces existir.
Y la invitación aquí no es abandonar ambiciones ni dejar de intentar mejorar las cosas. La invitación es a cuestionarse si realmente necesitas ganarte tu propio valor o tal vez, solo tal vez, ya tienes valor simplemente por existir. Y si puedes empezar a operar desde esa premisa, en lugar de la premisa de que necesitas probar algo antes de merecer descanso, aceptación, amor. Porque mientras operes desde la segunda premisa, siempre estarás agotado, siempre corriendo, siempre insuficiente, por mucho que logres, porque la premisa misma garantiza que nunca llegarás, que nunca serás suficiente, que nunca merecerás detenerte finalmente y descansar en la simple dignidad de tu existencia. Y Simone Weil diría que reconocer esto es no dar. Arriba es despertar, ¿no? Pereza es cordura, no es negar la necesidad de trabajar o contribuir, sino negarse a convertir toda tu existencia en una actuación donde tu valor está constantemente en prueba. Y tal vez el cansancio que sientes, el cansancio que no desaparece por mucho que duermas, ya sea tu cuerpo, tu alma, gritando que no puedes seguir viviendo así, que algo fundamental necesita cambiar. No en tus circunstancias, sino en tu relación con tu propia existencia, en tu comprensión de quién eres y por qué importas. Y tal vez ese grito se hace más fuerte precisamente porque estás llegando al límite, al punto en que o cambias algo fundamental o algo fundamental se romperá. Y da miedo estar en ese punto. Da miedo sentir que no puedes seguir como estás, pero tampoco sabes cómo sería vivir de otra manera. Pero ese miedo, esa sensación de estar al borde de algo, tal vez es exactamente donde necesitas estar para finalmente cuestionar las creencias que han sido silenciosamente agotándote durante tanto tiempo. Las creencias sobre lo que necesitas lograr antes de ser digno de existir. Las creencias sobre cuánto necesitas hacer antes de tener derecho a descansar. Las creencias sobre en quién debes convertirte antes de ser digno de ser. Amor y aceptación. Y cuestionar estas creencias no es fácil porque están entrelazadas con todo lo que te han enseñado sobre el éxito, el valor, el propósito. Pero Simone Weil te diría que cuestionar es necesario. Es urgente. Es quizás lo único que realmente puede cambiar tu relación con el cansancio que cargas. Porque mientras creas que necesitas ganarte tu valor, siempre estarás agotado por el intento. Pero si puedes ver, aunque sea por un momento, que tu valor ya existe, que ya eres digno simplemente al estar vivo, de repente existe la posibilidad de un tipo diferente de existencia. Una existencia que no requiere este drenaje constante de energía tratando de probar algo que nunca debería necesitar ser probado. Y tal vez ahora, habiendo nombrado a estos 3 ladrones de energía que operan en silencio, atención dividida, expectativas incumplidas y la violencia de la necesidad de demostrar su valía, tal vez ahora puedas comenzar a ver por qué estás tan cansado, no porque seas débil o porque haya algo mal en ti, sino porque estás librando una guerra invisible en múltiples frentes, una guerra contra la fragmentación de tu atención, contra la disonancia entre expectativa y realidad, contra la creencia de que necesitas ganarte tu propio valor, y que nadie puede pelear esa guerra indefinidamente sin colapsar finalmente por el agotamiento. Y tal vez tu cansancio no sea un problema sino un síntoma, no una debilidad sino un mensaje, no algo que debas superar, sino algo que finalmente debes escuchar y comprender, porque tu cuerpo, tu alma, está tratando de decirte algo crucial, está tratando de decirte que no puedes seguir así, que algo necesita cambio, no en tus circunstancias externas, sino en cómo te relacionas con tu propia existencia. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Cómo Simone Weil aprendió a vivir con este agotamiento sin ser destruida por él. Cómo desarrolló prácticas que no eliminaron el agotamiento, pero cambiaron fundamentalmente su relación con él. Y estas prácticas no son fáciles, no son rápidas, no te harán despertar mañana sintiéndote completamente restaurado, pero pueden comenzar a cambiar algo profundo. Pueden comenzar a crear fisuras en las creencias que has ido drenándote. Pueden comenzar a hacer espacio para un tipo diferente de existencia.
una existencia que no requiere esta constante hemorragia de energía. Y ahí es donde vamos ahora, hacia el difícil pero necesario territorio de cómo vivir cuando finalmente entiendes lo que te está matando silenciosamente. Y aquí es donde el pensamiento de Simone Weil se vuelve radicalmente diferente a cualquier autoayuda o psicología pop, porque no ofrece técnicas para más trucos de energía o productividad o 5 pasos para superar la fatiga. Lo que ofrece es algo mucho más profundo y mucho más difícil. Ofrece una práctica de mindfulness que revela verdades sobre su existencia que son dolorosas pero liberadoras. Y la primera verdad que descubrió cuando finalmente dejó de luchar contra su propia fatiga y comenzó a observarla con pura atención es que la fatiga le estaba enseñando algo esencial. Le estaba mostrando exactamente dónde estaba viviendo, en contradicción con quién era realmente, donde se estaba traicionando a sí misma para ajustarse a expectativas externas o internas, donde estaba desperdiciando energía tratando de ser alguien que no era en lugar de simplemente ser quien era. Y esa revelación no llegó como una percepción repentina, sino como un reconocimiento gradual y doloroso que surgió de la práctica diaria de sentarse con el cansancio, de no tratar de explicarlo, justificarlo o curarlo, sino simplemente observarlo con la misma calidad de atención que le daría a un amigo que sufre, sin juzgar, sin prisas por arreglarlo, solo presencia total, a lo que es. Y lo que Weil descubrió a través de esta práctica es que cuando dejas de luchar contra el cansancio y simplemente estás con él, completamente presente con él, algo comienza a revelarse, comienzas a ver los patrones, comienzas a notar cuándo exactamente se agota la energía, en qué situaciones específicas, haciendo qué actividades específicas, con qué personas específicas. Y estas observaciones no son abstractas, sino concretas y específicas. Notas que tu energía se agota cuando estás en conversaciones en las que tienes que fingir interés, cuando estás haciendo un trabajo que no tienes, cuando estás con personas que exigen que seas una versión editada de ti mismo en lugar de aceptar quién eres realmente, cuando mantienes relaciones que están muertas, pero que mantienes vivas por culpa, obligación o miedo. Y cada una de estas observaciones es como encender una luz en un rincón oscuro. De repente puedes ver lo que te estaba agotando y que no podías ver antes porque estabas demasiado ocupado tratando de funcionar a través del agotamiento en lugar de preguntarte por qué estabas agotado. Y Weil llamó a esta práctica atención pura. Y es muy más difícil de lo que parece, porque requiere que resistas el impulso natural de intentar cambiar o arreglar inmediatamente lo que observas. Simplemente observas, simplemente notas, simplemente permites que la verdad se revele sin intentar hacer algo inmediatamente al respecto. Y esta restricción, esta capacidad de simplemente ver sin actuar inmediatamente, va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre productividad y eficiencia. Pero Weil ha descubierto que es esencial, porque si actúas demasiado rápido, si intentas arreglarlo antes de que realmente entiendas, simplemente creas nuevas formas de agotarte. Energía, nuevos proyectos de superación personal que se convierten simplemente en más peso que llevar. Pero si simplemente puedes observar, simplemente estar presente con el cansancio, sin juzgar ni apresurarte, eventualmente, el cansancio mismo comienza a revelar su propósito. Comienza a mostrarte lo que necesita cambiar, no a través de un plan de 5 pasos, sino a través del reconocimiento gradual de dónde estás viviendo en traición a ti mismo, dónde estás gastando energía, manteniendo una vida que no es realmente tuya, donde estás conforme a expectativas que nunca has acordado aceptar conscientemente. Y ese reconocimiento es doloroso porque te obliga a ver cuántas decisiones tomaste que no eran realmente tuyas. ¿Cuántas partes de tu vida estás viviendo automáticamente siguiendo un guión que alguien ha escrito para ti sin que te des cuenta? ¿Cuántas máscaras que usas se han vuelto tan habituales que has olvidado que son máscaras y has comenzado a pensar que son tu verdadera cara? Y ver todo esto requiere coraje porque significa admitir que tal vez no sabes quién eres realmente, que tal vez la persona que has sido
no es la persona que realmente eres, sino solo una colección de respuestas condicionadas a expectativas externas. Y esa admisión es aterradora, porque si no eres quien pensabas que eras, entonces ¿quién eres? ¿Y por dónde empiezas a descubrir quién eres realmente cuando has pasado tanto tiempo siendo quien pensabas que deberías ser? Pero Simone Weil diría que este terror, este miedo de mirarte honestamente a ti mismo, es exactamente lo que te mantiene estancado en el agotamiento. Porque mientras tienes miedo de ver la verdad, sigues gastando enormes energías manteniendo las mentiras, manteniendo las máscaras, manteniendo la actuación. Y solo cuando finalmente tienes la coraje para detener la actuación, para quitarte las máscaras, para mirar honestamente lo que queda cuando dejas de intentar ser quien crees que deberías ser, solo entonces podrás empezar a descubrir quién eres realmente y descubrir quién eres realmente. No es un proceso cómodo o reconfortante. No es un viaje de autodescubrimiento iluminado donde te encuentras con una versión idealizada de ti mismo que siempre ha estado esperando emerger. Es un proceso más parecido a la escultura, donde quitas capas y capas de condicionamiento y expectativas, y máscaras y defensas, hasta que finalmente llegas a algo real, algo que no fue fabricado para complacer, impresionar o conformar, algo que simplemente es, y ese algo puede ser muy diferente de lo que imaginaste. Puede ser más simple, más silencioso, más ordinario de lo que te gustaría. Puede que no sea especial o extraordinario en formas que te han enseñado a valorar, pero tiene una cualidad que todos, lo que las máscaras no tienen, tiene la cualidad de ser real, de ser verdaderamente tú, y vivir desde ese lugar real en lugar de las máscaras. Eso cambia fundamentalmente la cantidad de energía que gastas, porque de repente ya no estás manteniendo una actuación elaborada, ya no estás gastando energía siendo alguien que no eres, simplemente estás siendo quien eres, y ser quien realmente eres, no importa cuán simple o imperfecto pueda ser, requiere infinitamente menos energía que tratar de ser quien crees que deberías ser. Y esa es la segunda verdad que Simone Weil descubrió a través de la atención al cansancio, que la autenticidad no es un lujo o un ideal filosófico abstracto, sino una necesidad práctica para la supervivencia, porque la falta de autenticidad drena la energía de una manera que eventualmente te mata. Tal vez no literalmente, sino metafóricamente, mata la parte de ti que está realmente viva, que realmente siente, que realmente desea, ama y sufre, y deja solo un caparazón funcionando en automático, haciendo lo que hay que hacer, pero sin vitalidad real. Y si eso describe cómo te sientes ahora mismo, si sientes que simplemente estás funcionando, pero no viviendo realmente, si sientes que hay una capa exterior que interactúa con el mundo, pero un interior que está vacío o dormido o muerto, entonces tal vez el cansancio que sientes no es un problema sino un síntoma de que una parte esencial de ti está siendo sistemáticamente negada, asfixiada, mantenida en silencio. Y esa parte se está revelando de la única manera que puede, a través del agotamiento que te obliga a detenerte, que te hace imposible continuar manteniendo el desempeño, que crea crisis que finalmente te obliga a cuestionarte si realmente puedes seguir viviendo así. Y Weil diría que esta crisis no es colapso sino despertar. No es el final, sino el comienzo. No es evidencia de debilidad, sino un llamado al coraje para mirar honestamente tu vida y preguntarte cuántas partes de ella son realmente tuyas y cuántas partes de ella estás viviendo, porque no supiste negarte, porque tenías miedo de lo que pasaría si decías que no, porque interiorizaste la creencia de que tus verdaderas necesidades y deseos son menos importantes que mantener la paz o cumplir con las expectativas o no decepcionar a las personas. Y esta pregunta no tiene una respuesta fácil. No se puede responder en un día o una semana. Es una pregunta que necesitas llevar y revisar repetidamente. Una pregunta que gradualmente revela verdades incómodas sobre cuántas elecciones tomaste que en realidad no fueron elecciones, sino capitulaciones. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no?
¿Cuántas veces te traicionaste para evitar conflictos o desaprobación o soledad? Y verlo es doloroso, pero verlo también lo es. Liberador, porque por primera vez puedes comenzar a entender por qué estás tan cansado. No porque haya algo mal en ti, sino porque estás viviendo una vida que requiere que seas alguien que no eres. Y nadie puede hacer eso indefinidamente sin eventualmente colapsar por el cansancio. Así que tal vez el cansancio sea exactamente lo que debería ser. Una señal de que has llegado a tu límite, que ya no puedes seguir traicionándote a ti mismo, que algo fundamental necesita cambiar. Y ese cambio no puede ser superficial, no puede ser simplemente ajustar tu programar o tomar vacaciones o agregar más cuidado personal. Es necesario un cambio profundo en cómo te relacionas con tu propia existencia, qué voces eliges escuchar, sobre qué base tomas decisiones sobre tu vida. Y ese cambio da miedo porque significa potencialmente decepcionar a las personas, potencialmente cambiar cosas que parecen estar funcionando bien desde afuera, potencialmente elegir caminos que otros no entenderán o aprobar. Pero Simone Weil vivió este cambio en su propia vida de manera radical. Rechazó un camino académico seguro para trabajar en fábricas y comprender el sufrimiento de los trabajadores. Rechazó la comodidad de la clase media para vivir en solidaridad con los pobres. Incluso, rechazó el bautismo en la iglesia que amaba porque no podía aceptar la exclusión que venía con la pertenencia a una tradición específica. Y estas elecciones no hicieron su vida más fácil ni más cómoda. Murió joven, en la pobreza, con gran parte de su trabajo inédito, pero murió habiendo vivido con integridad, habiendo tomado decisiones que eran fieles a quien era ella. Realmente era en lugar de lo que otros esperaban que fuera, y hay dignidad en eso que va más allá de la comodidad o el éxito. Hay calidad de vida realmente vivida en lugar de simplemente realizada. Y tal vez no necesites tomar decisiones tan radicales como lo hizo Weil. Tal vez los cambios necesarios sean más sutiles, más incrementales, pero aún requieren el mismo tipo de coraje. Coraje para mirar honestamente dónde te estás traicionando a ti mismo y comenzar lentamente a dejar de hacerlo, a comenzar a decir no cuando en realidad quieres decir no, a comenzar a elegir en función de lo que realmente quieres. En lugar de lo que crees que deberías desear, empieza a permitir lo que quién eres realmente emerge, incluso si es diferente de quién te has construido para ser. Y esto no sucede de repente. No hay un momento de transformación repentina donde todo cambia. Es un proceso gradual de pequeñas traiciones menos frecuentes, pequeñas elecciones más honestas, pequeños momentos de autenticidad donde antes solo había actuación, y gradualmente, casi imperceptiblemente, comienzas a notar que hay más energía. No porque estás durmiendo más o comiendo mejor o haciendo yoga, sino porque estás gastando menos energía manteniendo máscaras, menos energía viviendo en contradicción contigo mismo. Incluso, menos energía tratando de ser alguien que no eres, y esta energía recuperada no es dramática, no te hará querer conquistar el mundo de repente, es más sutil, es energía simplemente para estar vivo, para estar presente, para encontrar momentos de ligereza o placer o conexión real que habías olvidado que eran posibles cuando estabas tan agotado que simplemente sobrevivir era una tarea hercúlea. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez recuperar energía simplemente para estar vivo en lugar de simplemente funcionar es todo lo que realmente necesitas. No para ser extraordinario o lograr grandes cosas, pero simplemente vivir tu vida ordinaria de una manera que sea verdaderamente tuya, de una manera que no requiera una traición constante de quién eres, de una manera que permita momentos de simplicidad y presencia e incluso alegría que son imposibles cuando estás tan agotado que todo es solo una tarea por realizar. Y Simone Weil no promete que esto será fácil, no promete que resolverá todo, solo testifica que es posible, que hay una manera de vivir con menos cansancio. Cuando dejas de gastar energía manteniendo una vida que no es realmente tuya. Y este testimonio, viniendo de alguien que sufrió profundamente pero vivió auténticamente,
tiene un peso que ninguna promesa motivacional tiene, porque no está ofreciendo sanación mágica o transformación instantánea, está ofreciendo dignidad en medio de la lucha, está ofreciendo la posibilidad de cargar tu vida con un poco menos de peso cuando dejas de cargar también todas las vidas que crees que deberías vivir, todos los yo que crees que deberías ser, todas las expectativas que nunca fueron realmente tuyas, y dejar ir. De eso no es rendirse, es despertar, no es fracaso, es cordura, no es perder la vida, es por fin empezar a vivirla. Pero déjame ser honesto sobre algo en lo que Simone Weil también fue honesta. Reconocer a estos ladrones de energía, practicar prestar atención al cansancio, comenzar a soltar máscaras y vivir de manera más auténtica. Nada de esto te hará despertar mañana sintiéndote completamente renovado. Nada de esto es una cura rápida, porque no existe una cura rápida para algo que se ha construido durante años o décadas de condicionamiento y traición a ti mismo. Lo que hay es práctica. Práctica diaria de notar cuando estás dividiendo la atención y traerla de vuelta suavemente. Práctica de dejar pasar de las expectativas sobre cómo debe ser el día y aceptar el día. Tal como están las cosas, la práctica de cuestionar cuando estás haciendo algo para demostrar valor, y no simplemente porque tiene sentido hacerlo. Y estas prácticas no son glamorosas, no generarán publicaciones inspiradoras en las redes sociales. Son pequeños, casi invisibles, momentos de elección diferente que nadie más notará pero que sentirás. Y gradualmente estas pequeñas elecciones comienzan a acumularse, comienzan a crear un patrón diferente. Comienzan a abrir un espacio donde antes solo había compresión, y en ese espacio algo puede comenzar a respirar. Algo que estaba asfixiado empieza a moverte, y no te despertarás transformado, pero podrás empezar a notar momentos, solo momentos al principio, donde hay una ligereza que no estaba allí antes, donde hay una energía que no esperabas tener, donde hay una capacidad de estar presente que habías olvidado que era posible. Y estos momentos son preciosos no porque sean extraordinarios, sino porque son reales, porque son genuinos, porque suceden cuando no intentas forzarlos o producirlos, sino simplemente porque has creado las condiciones en las que pueden surgir de forma natural. Y Simone Weil diría que estos momentos de gracia, como ella los llamó, no se pueden ganar ni merecer. Simplemente suceden cuando dejas de bloquear tu propia capacidad para recibirlos. Cuando dejas ir suficiente desempeño y resistencia y la necesidad de controlar todo para permitir que algo más allá de tu voluntad entre, y eso requiere un tipo de coraje diferente al de hacer o lograr. Se necesita coraje para no hacer, no controlar, simplemente estar abierto a lo que viene. Y para las personas que han pasado toda su vida tratando de controlar todo para garantizar la seguridad o la aceptación o el valor, ese coraje para soltar el control es aterrador, porque si sueltas el control que garantiza que algo bueno sucederá, que evita que todo se desmorone, y la respuesta honesta es que nada garantiza, no hay garantías, puedes soltar el control y aún sufrir. Oh, nunca puedes fallar. Aún así ser rechazado o herido o decepcionado, pero lo que Weil descubrió es que sufrirás de todos modos. La pregunta no es si sufrirás, sino cómo sufrirás. Si sufrirás mientras intentas controlarlo todo y te agotarás en el proceso, o si sufrirás estando abierto a lo que es, presente a lo que sucede. Y paradójicamente, el segundo tipo de sufrimiento, aunque es sufrimiento, consume menos energía porque no estás sufriendo también contra el sufrimiento. No estás agregando capas de resistencia y negación e intentando. Para controlar lo incontrolable, simplemente estás con lo que es. Y hay un enorme ahorro de energía en eso. Hay dignidad en eso. Hay incluso una paz extraña en eso. No la paz de que todo esté bien, sino la paz de estar dispuesto a estar completamente presente en lo que es, incluso cuando lo que es doloroso. Y esta voluntad de estar presente en lo que es, incluido el cansancio, incluido el dolor, incluida la confusión, el miedo y la incertidumbre, es quizás la práctica más radical que ofrece Simone Weil, y es una práctica que va en contra de todo lo que enseña la cultura moderna.
evitando el malestar y buscando el placer y optimizándolo todo. Pero es la práctica que ella descubrió por propia experiencia como lo único que realmente le permitía vivir con el peso de la existencia humana sin ser completamente aplastada por ella. Así que tal vez las prácticas que necesitas no sean complicadas. Tal vez sean simplemente eso, despertarte y antes de levantar el teléfono o comenzar el día, tómate 5 minutos para notar dónde está tu atención, si está dividida entre múltiples preocupaciones o si puedes traerla de regreso al simplemente estar aquí ahora. Y cuando te des cuenta de que llevas expectativas sobre cómo debería ser el día, pregúntale amablemente si puedes dejar de lado algunos de esos expectativas y simplemente acepta el día tal como viene. Y cuando te das cuenta de que estás haciendo algo para demostrar tu valía y no porque tiene sentido hacerlo, haz una pausa y pregúntate si puedes hacerlo de manera diferente, o tal vez no hacerlo en absoluto. Y cuando sientas que el cansancio se acerca, en lugar de juzgarlo o intentar superarlo inmediatamente, simplemente observa dónde está exactamente el cansancio. ¿Qué estaba sucediendo cuando apareció? ¿Qué podría estar tratando de decirte? Y estas prácticas son simples pero no fáciles, porque requieren que vayas en contra de toda la vida. Condicionamiento. Requieren que usted elija la presencia sobre la productividad, la autenticidad, en lugar de aprobación, ser, en lugar de hacer. Y estas elecciones te costarán algo, te costarán la aprobación de algunas personas, te costarán la sensación de estar siempre en control, te costarán la ilusión de que puedes ser perfecto si te esfuerzas lo suficiente. Pero lo que obtienes es una vida que es verdaderamente tuya. Es energía para vivir esa vida en lugar de simplemente sobrevivirla. Son momentos de verdadera presencia y conexión en lugar de desempeño constante. Y Simone Weil vivió estas elecciones hasta sus últimas consecuencias, eligió la autenticidad incluso cuando le costó su carrera académica. Carrera eligió la presencia sobre el sufrimiento. Incluso cuando era más fácil mirar para otro lado, ella eligió vivir de acuerdo con sus valores, incluso cuando esto la llevó a la pobreza y las dificultades. Y sí, murió joven. Sí, sufrió mucho, pero realmente vivió con integridad. Vivió de tal manera que al final no tuvo que mirar atrás y preguntarse si vivió la vida de otra persona en lugar de la suya propia. Y tal vez eso es todo lo que realmente importa. No cuánto tiempo vives o qué tan cómoda es tu vida, sino si realmente viviste, si fueras sincero. ¿A quién realmente eras? Si tuviste el coraje de soltar las máscaras y permitir que tu vida real, con todas sus imperfecciones y limitaciones, finalmente emerja. Y si eso suena imposible donde estás ahora, si te sientes demasiado atrapado, demasiado condicionado, demasiado agotado para hacer estos cambios, recuerda que no tienes que hacerlo todo de una vez. No necesitas una transformación radical mañana. Solo necesitas comenzar a notarlo, comenzar a prestar atención, comenzar a tomar pequeñas decisiones diferentes cuando aparezcan las oportunidades y confiar en que estas pequeñas elecciones, acumuladas, con el tiempo, puede crear un cambio que ahora parece imposible, pero que un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que sucedió, no a través de la fuerza de voluntad o una disciplina hercúlea, sino a través de elecciones suaves y repetidas para estar un poco más presente, un poco más honesto, un poco más tú mismo. Y si sentiste que algo cambió dentro de ti durante el tiempo que pasamos juntos aquí, si alguna verdad resonó en una parte profunda de ti que apenas sabías que existía, entonces deja un me gusta en este video, porque me muestra que estas palabras están llegando a aquellos que realmente las necesitan, aquellos que tienen el coraje de mirar honestamente lo que está drenando energía, en lugar de seguir fingiendo que todo está bien. Y suscríbete al canal para que podamos continuar este viaje juntos, porque hay otros que también están cansados, también están cuestionando, también buscan vivir de manera más sincera, y no tienen que hacerlo solos. Hay una comunidad de personas que están dispuestas a mirar honestamente estas preguntas difíciles, y juntos podemos crear un espacio donde sea posible ser más real,
más vulnerable, más humano. Y ahora llegamos juntos al final de este viaje. Y quiero que sepas que si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo a través de estas duras palabras y estas verdades incómodas, eso dice algo profundo sobre ti. Dice que tienes un coraje que la mayoría de las personas no tiene. Coraje para mirar honestamente lo que duele en lugar de continuar evitándolo. Coraje para cuestionar en lugar de aceptar. Coraje para buscar la verdad, incluso cuando la verdad no es reconfortante. Y Simone Weil diría que ese coraje es raro y precioso, que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando. Exactamente el tipo de autoexamen honesto que acabas de hacer. Y hay dignidad en eso, hay valor en eso, no porque te hará especial o extraordinario, sino porque te hará real, te hará vivir más verdaderamente. Te hará dejar de desperdiciar energía preciosa manteniendo máscaras y actuaciones que nunca fueron realmente tú. Y el cansancio que sientes, este peso inexplicable que te trajo aquí, tal vez no sea el enemigo sino el mensajero. Tal vez sea tu alma tratando de decirte que no puedes seguir viviendo en contradicción contigo mismo, que algo necesita cambiar, no tus sentimientos, circunstancias externas necesariamente, sino tu relación con tu propia existencia, tu voluntad de ser quien realmente eres, en lugar de quien crees que deberías ser. Y este cambio no ocurre de una vez. No hay un momento mágico de transformación. Es un proceso gradual de pequeñas elecciones más honestas, pequeños momentos de mayor presencia, pequeños rechazos a traicionarte a ti mismo. Y estos momentos se acumulan, crean un patrón diferente, abren un espacio donde antes solo había compresión. Y en ese espacio, algo finalmente puede respirar. Algo esencial que estaba asfixiado puede comenzar a moverse nuevamente. Y no te despertarás transformado. Pero puedes empezar a notar momentos en los que hay una ligereza que antes no existía, en los que hay energía genuina en lugar de solo fuerza de voluntad, en los que existe la capacidad de estar presente en tu vida en lugar de simplemente sobrevivir. Y esos momentos lo son todo. Son la vida real que sucede. Son lo que estabas buscando cuando empezaste a preguntarte por qué estás tan cansado. Y Simone Weil, que vivió solo 34 años, pero comprendió el peso de la existencia humana con una claridad que pocos logran, decía que no estás solo en esto, que este cansancio que llevas es compartido por innumerables otras personas, que también vives en un mundo que exige que seas menos de lo que eres, que también llevas el peso de expectativas incumplidas y atención dividida, y la necesidad de demostrar tu valía constantemente. Y reconocer esto no disminuye tu dolor, pero quizás hace más llevadero saber que no estás solo, que hay otros que entienden, que hay una tradición de personas como Simone Weil que han mirado honestamente estos problemas y han encontrado no una cura, sino dignidad, no una vía de escape, sino presencia, no una solución, sino una forma de vivir con lo que es sin ser completamente destruido por ello. Así que sigue mirando, sigue cuestionando, sigue tomando decisiones pequeñas y más honestas cuando surjan oportunidades, porque eso es exactamente lo que Simone Weil haría. No se rendiría, no fingiría que todo está bien cuando no lo está. Continuaría mirando honestamente lo que es, sintiendo plenamente lo que siente, viviendo lo más verdaderamente posible dentro de las limitaciones que existen. Y hay una extraña libertad en eso. Libertad que no viene de no tener limitaciones, sino de dejar de fingir que no existen. Libertad para finalmente dejar de lado todas las versiones de ti mismo que nunca fuiste, pero intentaste ser, y simplemente ser quien eres, cansado e imperfecto, ilimitado y sin embargo, digno, pero valioso, pero digno de vivir la vida que es verdaderamente tuya.